Hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Hechos. Llevamos unas semanas ya hablando sobre este libro tan importante. Y cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en una conversación que tuve esta semana en el gimnasio. Estuve hablando con un chico y antes de eso, la semana pasada estuve hablando con Cosio y estuvimos hablando acerca de compartir nuestra fe. En un momento dado, ¿no? que estás en una situación y a veces no sabes cómo, en una conversación normal, hablar de Jesús. Y él dice, pues yo soy un poco calladito, no sé exactamente cómo hacerlo, pero yo estaba hablando con un amigo que le conocía a él. Cosio, levanta la mano y saluda para que te vean. Mira, ese es Cosio, para los que no lo conocéis. Y es un amigo que tenemos mutuo porque él compite en el mismo equipo con Cosio. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estuve con Cosio ayer, porque justo era el lunes cuando fui. Y él me dice, sí, ¿dónde os visteis? Y yo dije, en la iglesia. De repente, ¿sabes qué? Se corta la conversación. Como que el tío no sabe qué decir. Pero Cosio va a la iglesia, o no sé. Tú vas a la iglesia, era como que de repente no sabía el pobre chico dónde meterse y qué seguir diciendo. Pero el tema es que lo que quiero destacar aquí es que cuando nosotros empezamos a hablar de nuestra fe, especialmente cuando empezamos a hablar de Jesús, se crea una barrera, se crea como un límite, como que de alguna forma te puedes sentir lejos y a veces ocurre lo contrario, A veces conoces a alguien en la calle y te da como una sensación de que de alguna forma sabe algo o de alguna forma tiene una fe y empiezas a hablar de Dios y lo opuesto ocurre y de repente te sientes más cerca a esa persona porque tenéis lo más importante que podamos tener, lo más importante, tú y esa persona lo tenéis en común. Y yo quiero decirte que si tú estás en ese proceso de compartir tu fe con alguien, o quizás estás viviendo momentos con familiares, quizás estás viviendo momentos con amigos o en el trabajo, donde empiezas a hablar de tu fe y empiezas a sentir una distancia de algunas personas. Quizás llevas poco en la iglesia y empiezas a sentir, pues, me siento más cerca a estas personas que incluso a mi propia familia. ¿Qué es esto lo que estoy experimentando? Y la idea que quiero dejar con vosotros hoy es esto. Jesús borra y crea líneas de división. Jesús borra y crea líneas de división. Los extranjeros se vuelven familia y a veces los familiares se vuelven en contra. Esto ocurre. ¿Te has dado cuenta a veces, Jessica, de que esto ocurre? Yo creo que esto es una verdad. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana, que Él nos empiece a quitar quizás lagunas de oscuridad que tenemos en nuestra mente para poder entender y para poderle ver más claramente. Así que, Señor Jesús, te venimos a ti con nuestra debilidad, somos frágiles, Señor, somos faltos de entendimiento, pero yo sé que por tu Espíritu Santo tú alumbras y revelas y nos muestras las cosas en nuestras vidas que nos hacen falta. Así que yo te pido, Señor Jesús, que por tu Espíritu Santo, que entres en los rincones oscuros de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor, y que eches luz en esos lugares, Señor. Te pido por la persona aquí que todavía no te conoce. Te pido por la persona que está aquí acercándose a ti hoy. Te pido que hables a su corazón, Señor. Te pido que traigas convicción
Y más que nada, Señor, que el nombre de Jesús sea levantado y exaltado en este lugar. Amén. Oye, el libro de Hechos es curioso porque es como el libro de Génesis, nos marca los comienzos. Génesis marca el comienzo de todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y es el comienzo de la humanidad, el comienzo del pecado, el comienzo de la sociedad, el comienzo de los idiomas, es el comienzo de todo. Y Hechos es el comienzo de la iglesia. Es la primera vez que viene el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre las personas normales. Es la primera vez que se predica un sermón evangelístico. Es la primera vez que vemos un avivamiento. Es la primera vez que vemos claramente que los apóstoles están haciendo milagros. Y es la primera vez que una persona da su vida como mártir por su fe, por la causa de Jesús, como creyente en el Mesías, Jesús de Nazaret. Y un mártir, yo quiero sencillamente definir esto porque a veces yo creo que la idea se confunde. Un mártir es una persona que da su vida por su fe, por su creencia. A veces escuchamos que personas son mártires cuando se atan una bomba encima y cuando entran en un lugar público y que hacen estallar esa bomba y muchas personas mueren. Eso no es un mártir, queridos. Eso es un terrorista. Un mártir no es alguien que está intentando a la fuerza obligar a las personas a creer como él, sino es una persona que en la humildad y la gentileza y la ternura de nuestro Señor Jesucristo entrega su vida por lo que cree, a manos de personas que no le quieren y desde luego no quieren a Jesús. Y el texto que vamos a mirar hoy es Hechos 6 y 7, los dos capítulos. Y luego me podéis dar las gracias, no lo vamos a leer entero, son 75 versículos y no lo vamos a leer entero. Pero sí quiero daros algunos de estos versículos y trazar un poquito la idea de lo que está ocurriendo en este relato, en esta historia. Y si estás tomando apuntes, como veo que algunos lo hacéis, lo primero es esto: el nombre de Jesús borra las divisiones de idioma, raza y cultura. El nombre de Jesús borra las divisiones de idioma, raza y cultura. Y vemos esto en Hechos 6, los primeros 7 versículos, que ya sabemos porque antes había como una comunión, una comunidad entre los hermanos y se compartían los bienes para que nadie sufría ningún tipo de necesidad o de falta material. Y en eso se repartían alimentos, comida a las personas que no tenían, especialmente a las viudas. Y surge que hay una riña entre las viudas, que eran judías, personas que habían nacido, se habían criado dentro de Judea y dentro de Jerusalén, y otras personas, en tu Biblia quizás dice que hablaban griego. Literalmente la palabra que se usa es que son helenistas, y una persona helenista era una persona que no solamente hablaba otro idioma. Para los que sois frikis de la Biblia y queréis estudiar un poco más de la Biblia, una persona helenista era una persona que hablaba griego, quizás ni siquiera sabían hablar el idioma arameo en aquel entonces, pero no solamente eso, sino habían adoptado diferentes costumbres porque habían vivido fuera de Judea. Entonces habían adoptado diferentes formas de vivir, quizás incluso se vestían de otras formas, y cuando venían a Jerusalén para celebrar, incluso a veces tenían celebraciones diferentes porque no hablaban el mismo idioma. Entonces había una pequeña división ahí. Pero lo que vemos es que aunque existía eso cultural y eso del lenguaje que era diferente, aún así estaban juntos. Y como surge esta riña, esta discriminación, o por lo menos había un desacuerdo ahí, es interesante que los apóstoles dicen que
vamos a hacer una cosa, vamos a elegir a algunas personas que puedan sabiamente repartir la comida. En este momento, solamente como un comentario de paréntesis, en este momento básicamente el cristianismo era como una secta judía. Solamente existía en Jerusalén y en Judea, porque eso es donde Jesús estaba predicando mayormente. En algunos casos había alguna persona gentil, pero había esta diferencia ahí. Y aunque había esa diferencia, una de las cosas que ocurre es que por Jesús, estos dos grupos que estaban separados se empiezan a unir, y en esa unión empieza a haber esa discusión. Y escucha este versículo que leemos en Efesios. En Efesios 2, 14 y 15 dice esto: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles. Están mirando incluso más adelante. En un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro, esa línea de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de las leyes y los mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos un solo nuevo pueblo. Queridos, en Jesús no hay ni razas, ni castas, ni clases, porque Jesús borra todas esas líneas de hostilidad entre nosotros. Y yo estoy seguro que la solución más poderosa para el racismo y para el clasismo es Jesús. Y solamente hace falta vernos aquí, que hay gente de tantos sitios y estamos unidos con un solo propósito. Hay personas españoles, hay rusos y hay ucranianos en un mismo sitio adorando a un mismo Dios. Hay algún venezolano aquí, hay algún colombiano, algún peruano, hay aquí unos cuantos peruanos, ¿no?, que estáis aquí, e incluso algún estadounidense que han dejado entrar por la puerta. Pero escuchadme, estamos unidos por una cosa, y es porque Jesús borra esas divisiones entre nosotros. Y yo quiero decirte que si tú te sientes lejos de Dios y lejos de quizás la iglesia, y es tu primera vez de volver a acercarte, quiero decirte que Él está con sus brazos abiertos para recibirte. Y al final de esta reunión yo te voy a dar una oportunidad para que alguien ore por ti, para que tú te puedas acercar un paso más a Dios, ¿vale? Entonces, espera hasta el final, pero yo quiero darte la oportunidad de arreglar las cuentas con Dios. Esta mañana estaba leyendo en Isaías y decía: ven y vamos a hacer cuentas. Aunque tus pecados sean rojo como la escarlata, yo te las voy a lavar y limpiar como la blanca nieve. Y Él es así. Él está así con esa propuesta para ti. Entonces Jesús borra esas líneas de división, y especialmente la línea entre nosotros y Él. Sabiamente, cuando hay esta riña y hay esta discusión entre las mujeres que son judías y las mujeres helenistas, los apóstoles delegan un trabajo de servir las personas a otros, y dicen: mira, vamos a elegir a personas que son llenas del Espíritu Santo y que tienen un buen testimonio. Queridos, es tan importante que nosotros como personas, cuando estamos sirviendo en la iglesia, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y tú puedes pensar: es que solamente estoy limpiando la iglesia. Oye, y gracias a Dios por las personas que limpian la iglesia, ¿verdad? Porque venimos aquí y está limpio. Pero ¿sabes qué es importante? Yo no sé, Belki, si me estás oyendo, estás afuera haciendo café. Pero es importante, Patricia estará atrás. Es importante que cuando recibamos a la gente, les estamos recibiendo llenos del Espíritu Santo. Queridos, como iglesia, nosotros tenemos un propósito, que es hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo ama a Dios, ama a las personas
y hace discípulos. Entonces, como iglesia, si estamos haciendo discípulos, las personas que limpian aquí, yo no sé cuántos estáis limpiando, las personas que están recibiendo a la gente aquí, las personas que están sirviendo en la alabanza, en la escuela dominical, nuestro propósito es hacer discípulos. Entonces la primera impresión que alguien tiene cuando entra por esa puerta y recibe un café que ha hecho Iván por la mañana y le da la bienvenida, queridos, ese es un primer paso de hacer discípulos, porque sabes que ese recibimiento y ese amor empieza a derritir el hielo que hay en el corazón para que esa persona pueda recibir la palabra. Cuando hay alabanza, empezamos a ver que el Espíritu Santo se mueve para abrir nuestro corazón, para recibir la palabra, para que la gente se acerque a Jesús y sean discípulos. Todo esto es un proceso para hacer discípulos. Para eso existimos. Eso es si hay un producto que hace la iglesia, es discípulos. Es hacer gente que sigue a Jesús. Ama a Dios, ama a las personas y hace discípulos. Entonces es importantísimo. Y me alegro de tener personas como Iván que hacen el café. Tienes café ahí, el café no está lleno del Espíritu Santo, pero por lo menos está hecho por alguien lleno del Espíritu Santo. Y personas que te reciben ahí, que te reciben llenos del Espíritu Santo para empezar este proceso. Tú dices, es solamente hacer café, es solamente limpiar. Queridos, no es solamente tocar una guitarrita, es hacer discípulos y llevar a las personas a los pies de la cruz de Jesús. Y estas personas que se eligen, curiosamente, ninguno tiene un nombre hebreo. Todos tienen nombres griegos. Escucha, a todos les gustó la idea e eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicaro, a Timón, a Parmenás, a Nicolás de Antioquía, que anteriormente se había convertido a la fe judía. Mira, yo creo que ellos hacen algo bien porque saben que la mejor persona para llegar a estas personas helenistas eran personas helenistas. La mejor persona para llegar a un venezolano, Ulises, es un venezolano. La mejor persona para llegar a un español es un español. ¿Por qué? Porque hablas ese idioma, hablas compartes algunas cosas y ese idioma del corazón, de la madre, lo hablas juntamente y haces esa conexión que es especial. Vamos a seguir con el relato. Estas líneas se van borrando. Y seguimos en el versículo 6 de el versículo 8, Hechos 6, 8, que dice esto: Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y la iglesia sigue creciendo rápidamente. Vemos que no solamente se dedica Esteban a repartir comida, sino que él está orando por las personas que están enfermas. Cuando hay alguien que tiene un demonio, seguramente les libera de los demonios, y hay algo ahí que está ocurriendo. Estos milagros y señales no eran solamente para los pastores. Esto es para todo el mundo. Todo el mundo hacía estas cosas, y especialmente estamos hablando ahora de Esteban, que lo hacía. Y aparentemente se le conocía a Esteban dentro y fuera de la iglesia. Era una persona, por lo que estaba haciendo, que se le conocía en todas partes. Lo siguiente que quiero que apuntes, porque vamos a tocar este punto: el nombre de Jesús crea divisiones entre tú y los tuyos. El nombre de Jesús crea divisiones entre tú y los tuyos. Yo creo que esto no nos gusta tanto. Esto empezamos a pensar, pero ¿cómo puede ser que Jesús crea esta división? Se levantan unos hombres. Sigo con el relato. Ahora estamos hablando de
Hechos 6, a mitad del capítulo. Unos hombres de una sinagoga. Una sinagoga es una iglesia donde se leía la Biblia y se discutían cosas de la Biblia. Y esto especialmente en los judíos. Y se llamaba la sinagoga de esclavos liberados. Se piensa que eran personas que habían comprado, de alguna forma habían adquirido su libertad de ser esclavos romanos y luego son libres. Pero curiosamente no vienen de Judea, sino que vienen de todas partes. Y quizás, si puedo especular un poco, no hay ningún versículo que dice lo que voy a decir ahora, ¿vale? Son especulaciones mías, lo quiero dejar claro, pero si me permitís especular un poquito, yo sugiero que quizás Esteban era parte de esta sinagoga, porque era una persona que también hablaba griego y una persona que estaba entre personas que hablaban griego. Y quizás incluso cuando él está discutiendo y hablando, es ahí mismo en la sinagoga, porque esto era algo normal y natural que ocurría. La gente en la sinagoga discutían y hablaban las cosas de la Biblia. Pero ellos se levantan y tienen una discusión con Esteban, pero era tan fuerte la discusión que ellos empiezan a enfadarse. Y sin embargo, aunque se enfadaban, aunque decían un montón de cosas, dice esto: ninguno de ellos, en el versículo 10, Hechos 6:10, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Yo no sé exactamente por qué se enfadaron, pero quizás era porque estaban celosos, veían el poder, veían la sabiduría que tenía Esteban. Quizás había algo de envidia por los milagros que ocurrían, pero de alguna forma ellos estaban enfrentados los unos con los otros. Y es un resultado de lo que hace Jesús en su vida. Queridos, quiero deciros una cosa: cuando Dios hace milagros en tu vida, y algunos de vosotros que habéis sido liberados de adicciones y una vida mala en el pasado, vosotros sabéis que ese cambio, a veces las personas con las que tú ibas, incluso tu propia familia, te empieza a marginar porque dicen: anda, ¿quién se cree? Este es el más santo ahora entre nosotros. ¿Sabes por qué? ¿Parte por qué ocurre esto? Porque ellos decían: bueno, yo soy malo, pero no soy tan malo como ese. ¿Me explico? Ellos siempre miraban: bueno, me comparo y me comparo con él, y cuando me comparo con este, yo no soy tan malo como él. Entonces, ver que tu vida cambia y que tú mejoras, empieza a poner presión sobre sus vidas. Y algo aquí pueden ser celos, pueden ser envidia, puede ser algo que ellos están empezando a ver y no les gusta y se enfadan con él. Entonces ellos deciden que van a levantar y provocan a unas personas para que traen acusaciones, mentiras, acusaciones falsas contra Esteban para finalmente llevarle ante juicio. Mira, Esteban estaba predicando la verdad acerca de Jesús. Y cuando tú y yo empezamos a predicar la verdad acerca de Jesús, y cuando nuestra vida cambia, esto provoca que las personas alrededor no se pueden quedar inmovibles, se tienen que mover, algo les incomoda, o bien les atrae o les repela. Van a ser igual repulsados por lo que estás haciendo, o van a añorar lo que tú estás viviendo y van a querer más y van a querer saber más. Lo que dice Jesús, fíjate lo que dice Jesús acerca de esto. Jesús promete, dice esto: no creen que vine para traer paz a la tierra. El príncipe de paz, fíjate, dice: no creas que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, una hija contra su madre, una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Qué fuerte.
Qué difícil. Y yo sé que hoy por hoy, aunque nosotros no lo vivimos tan fuertemente en España, en algunos países cuando una persona, un hijo se convierte o una hija se convierte al Evangelio, esa persona es expulsada literalmente de su casa, porque en esa cultura no se acepta el nombre de Jesús. O si hablan de Jesús, no hablan de Él como el Salvador. Dice que ni siquiera los hermanos, la familia de Jesús, creían en Jesús. En Juan 7:5 dice esto: pues ni siquiera sus hermanos creían en Él. Yo quiero hacerte una sugerencia, que es más difícil vivir para Jesús dentro de las personas que conocemos. E incluso puedo sugerirte, incluso dentro de tus amigos que son cristianos, o por lo menos dicen que son cristianos. Porque quizás, déjame ilustrar esto un poquito, porque quizás tú empiezas a sentir que algo que estabais haciendo como grupo ya no está bien. Algo que estabais compartiendo, quizás yendo a ver ciertas películas o ibais a ver ciertas series, o quizás quedabais juntos para jugar a algo, y de repente el Espíritu Santo empieza a decirte: esto no está bien, tienes que cambiar lo que estás haciendo, y de repente rompes con eso. Y todos los demás son cristianos, en tu círculo, y dicen: pero si esto no está mal. Esto es lo que estamos haciendo, no pasa nada. Tú puedes seguir haciéndolo. Yo también soy cristiano y yo no siento nada. Pero el Espíritu Santo te ha hablado a ti y tú tienes que decir: no. Yo aquí voy a dibujar una línea y de esta línea yo no paso. Porque el Espíritu Santo me ha dado algo, lo llamamos convicción. Convicción del Espíritu Santo. Algo que el Espíritu Santo me ha dicho a mí: esto no lo debes hacer tú. Cuando el Espíritu Santo me tocó a mí y cuando yo realmente empecé a servirle a Él, yo estaba en el instituto y queridos, era un colegio cristiano. La mayoría de ellos hijos de pastores. A ver, estas personas supuestamente estaban sirviendo a Dios. Y el Espíritu Santo empezó a decirme: John, esto y esto y esto no debes hacerlo. Ya no deben salir de tu boca estas palabras. No debes hablar estos chistes. Y de repente me empezaron a llamar el apóstol Pablo. Y ya no querían estar conmigo. Hacían quedadas y me hacían el ghosting, me hacían el vacío. Todos invitados, menos tú. Y tú te quedas ahí fuera, ¿sabes? Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar con los tuyos o vas a estar con Él? Tienes que decidir, tienes que tomar una determinación. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿A quién vas a seguir? Y Jesús te ofrece algo, en un momento dado en Mateo 12, vienen unas personas a sacarle a Jesús. Le habían pensado: Jesús, se te ha ido la cabeza. Estás predicando todo el día, estás todo el día con la gente y su familia viene a la casa donde está Él. Y dice: Jesús, tienes que salir de ahí porque vamos a hablar contigo y a ver si entras en razón un poquito. Y vamos a hablar contigo. Y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús les preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, esto es Mateo 12, 48 y 50, hasta el 50. Miran, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces igual te aíslas de otros, pero te vas acercando a otros, porque Jesús lo tienes en común, el Espíritu Santo que vive dentro de ti lo tienes en común. Y queridos, no hay nada más profundo, no hay sangre que corre más rojo en tus venas que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que forma parte de nosotros. Y aunque te alejas quizás de algunos, te acercas a otros por el Espíritu que está en nosotros.
Entonces Jesús borra y crea líneas de división. Los extranjeros se vuelven familia y a veces los familiares se nos vuelven en contra. La tercera cosa que puedes apuntar, si estás apuntando, es esto. El nombre de Jesús crea divisiones entre tú y el mundo. Siguiendo con la historia de Esteban, traen estas acusaciones falsas contra él y le llevan delante de, dice, el Concilio Supremo, que es una corte, es un juzgado religioso que realmente no tiene algo dentro del Imperio Romano, no tiene poder legal, especialmente no tiene poder para sentenciar a nadie a muerte. Eso solamente lo podía hacer una corte, un juzgado romano. Y dice esto en Hechos 7, 13 al 14, los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres de Moisés que Moisés nos transmitió. Y Esteban no directamente va en contra de sus acusaciones, sino que empieza a darles una lección de historia de 1100 años y empieza a hablar primero de los patriarcas y habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y empieza a ver cómo Dios iba moviendo todo esto y luego habla de los profetas, especialmente hablando de Moisés y de la ley, pero especialmente cuando habla de los profetas habla de cómo el pueblo de Israel una y otra vez rechazaba ese mensaje. Y finalmente acaba hablando del templo en los versículos 44 al 50. Y los judíos veían como ese templo como la culminación de toda su religión. Este es el lugar donde tenemos que estar. A este lugar es donde tenemos que ir y adorar. Y ellos lo veían como lo más sagrado y lo más santo que había. Sin embargo, Esteban cita claramente en los versículos 48 al 50, cita claramente que el templo no era bastante. Dice esto, sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Y lo que está diciendo Esteban en este caso, se trata no de los patriarcas, no se trata de los profetas ni se trata del templo, se trata de una persona que es Jesús. Y es ahí donde Él de alguna forma traza la línea. Yo no sé si cuando vosotros yo me peleaba mucho de pequeño, no sé por qué me peleaba mucho, pero me peleaba un montón. Y a veces decías, te trazo una línea en la arena, te voy a poner aquí una línea, te atrevo a que pases esa línea. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener marcha. No sé si hacíais eso alguna vez en el patio. Yo por desgracia, a veces no me salía bien las peleas, pero me peleaba de todas formas. Pero hacías eso y Esteban de alguna forma traza esa línea en la arena y dice, la línea aquí es Jesús, chicos. Esto es lo que marca la diferencia, no para tener marcha, aunque ellos querían marcha. No es por eso. Y Esteban dice esto, cuando traza esta línea, dice esto. Y cuando leemos estas palabras, yo quiero hacer una distinción, porque yo creo que esto es importante. Esteban era un hombre lleno de gracia, dice. Mucho más amable y cariñoso de lo que puedo ser yo. Quizás como Marcela. Si hablas con Marcela, ella está llena de gracia y ella es mucho más maja que yo. Pero me explico, él cuando dice estas cosas, yo creo que de sus palabras está chorreando amor y cariño y aprecio por las personas a las que los está diciendo, porque esto les va a salvar. Y de hecho sabemos porque Jesús siguió detrás de uno de ellos, que era Pablo.
que estaba ahí mismo, siguió detrás de él meses después para traerlo a las rodillas de la cruz y salvar su alma. Pero dice estas palabras que suenan muy fuertes. Dice esto: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, la venida del Mesías, de Jesús, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Él hace varias declaraciones aquí. Primero, que todos los patriarcas y los profetas señalan a Jesús, que Jesús es el Mesías. Y luego dice muy claramente: ustedes le están rechazando a este Mesías. Y queridos, cuando nosotros explicamos el Evangelio a la gente, tenemos que hablar de Jesús. No es de ser una buena persona, no es de dejar vicios en nuestras vidas o dejar de mentir. Es porque Jesús viene a nuestras vidas y nos cambia de adentro hacia afuera. Pero el tema es esto: tenemos vicios, vivimos en una desobediencia. Somos pecadores y necesitamos que el Espíritu, que Jesús realmente nos cambie. Los judíos se enfurecieron, dice, rechinan los dientes, levantan los puños y le arrastran afuera para matarlo. Vamos a seguir la historia, dice esto, aunque ellos le arrastran hacia afuera. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie. ¿Sabes por qué Jesús? Cuando leemos en Efesios, sabemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Pero en este caso, Jesús se levanta. Yo creo que se levanta para aplaudir a Esteban. Esteban, bien, mira lo que has hecho. Bien, has dado testimonio de mí y vas a dar tu vida. Y se levanta de su trono para extender su mano y recibirlo en el cielo. Qué bonito, qué cosa más. Ojalá podamos ver cada uno de nosotros eso. Dice, y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Mira, aunque los demás estaban lejos de Jesús, estaban lejos de Dios, Esteban estaba cerquita, estaba muy pegado de Dios. Y querido, si tú te sientes lejos de Dios, no tienes que marcharte de aquí lejos de Dios. Hoy puede ser el día en que tú arregles las cuentas con el Señor. Y al final de la reunión, en unos breves momentos, te voy a dar esa oportunidad de acercarte a Dios. Jesús borra las líneas de división y a veces las crea. ¿Puedo pediros a los músicos que os acerquéis? Lo último que puedes apuntar es esto: el nombre de Jesús borra la división entre tú y Él. El nombre de Jesús borra la división entre tú y Él. En este caso, el pecado de los religiosos, el pecado de esa corte, de ese juzgado, había separado a esas personas de Dios. Pero Esteban estaba cerca porque estaba en fe. Y dice esto en los últimos versículos de Hechos 7. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpo por este pecado. Dicho esto, murió. En este momento Esteban va, creo yo, directamente a la presencia de Jesús, que Jesús estaba ahí de pie
para recibirlo y para aceptarlo dentro de su presencia. Y cualquier persona, si tú estás aquí, yo quiero decirte que tú en el momento, en el instante que tú mueres, puedes estar en la presencia de Jesús. Entonces la pregunta que te quiero hacer es esto: si fueras a morir hoy, si fueras a morir esta noche, ¿a dónde irías? ¿Tienes la certeza, la seguridad de dónde ibas a estar? ¿O es un interrogante para ti? Puedes marchar de aquí con una seguridad, con una certeza: yo voy a estar en la presencia de Jesús. ¿Estará Jesús esperándote? Espero que sí. Ese es mi deseo, y es el deseo de muchas de las personas aquí. En 2 Corintios 5 dice esto: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. En Cristo, la reconciliación es esto: es cuando hay dos partes que están reñidos, dos partes que están en pleito, que se están peleando. Y la reconciliación es llegar y estrechar la mano y decir: vamos a quedar de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo. Estrechamos la mano, quitamos eso que había entre nosotros, eso es reconciliación, y borramos la división y arreglamos las cosas para estar juntos de nuevo. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando rogamos. Y yo os estoy rogando: vuelvan a Dios. Si estás lejos de Dios, vuelva a Dios. Vuelve a Dios hoy. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera una ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús borra la separación de nuestro pecado. Él paga el precio de nuestro pecado y dice: yo te voy a unir, te voy a juntar con Él. Realmente, ¿sabes? Solo tienes que decir que sí. Solo tienes que decir que sí. No es una cuestión de que tienes que meterte en la ducha antes, ¿no? Él es la ducha. Él es el que te limpia. Él te perdona. No tienes que arreglar las cosas antes. Aquí es donde lo arreglas. Decir que sí es esto. En Romanos 10 dice esto: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese salvo es esa vida eterna. Es ese Jesús que te recibe en su presencia cuando esta realidad de esta vida acaba.